Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Y ya estamos de vuelta de nuestra primera pausa comercial aquí en Equilibradamente para conversar sobre violencia en los ambientes de formación. Para eso nos acompaña don Jorge Varela. Él es psicólogo y director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo. Don Jorge, ¿cómo está? Hola Andrés, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quería comenzar un poco con una pregunta que voy a partir en dos partes. ¿Cuáles son los principales tipos de violencia que ocurren en los ambientes de formación universitaria o formación en general? ¿Y cómo pueden afectar la salud mental de los estudiantes? A ver, cuando nosotros investigamos conductas de violencia, nos paramos en un marco de la psicología social que utiliza un constructo que engloba la violencia junto a otro tipo de comportamientos que son las conductas de agresión, las cuales pueden estar presentes a lo largo de toda la vida. Si nos centramos en la infancia, adolescencia y juventud, que serían los cohortes, ¿cierto?, que están habitualmente escolarizados, ya sea en escuelas, liceos o también, obviamente, universidades, dentro de la agresión vamos a encontrar distintos subtipos de conductas agresivas. Una es la agresión en sí misma, obviamente, y hay dos que son bien conocidas y que muchas veces aparecen en los medios de comunicación. Por una parte, están los hechos de violencia, que habitualmente se caracterizan por conductas de erección extremos, físicos, asociados más a conductas delictuales o conductas más antisociales, portes de armas, por ejemplo, lesiones, delito, homicidio. Toda esa fotografía más como de seguridad ciudadana habitualmente se asocia con las definiciones de conductas de violencia. Perdón. Y por otra parte, encontramos al acoso escolar o el famoso bullying como un tipo también de conducta agresiva o un subtipo específico, caracterizado por un tipo de agresión abusiva, sistemática, permanente, contra la misma persona, el mismo grupo de personas, y que se diferencia de otro tipo de agresión ya que es de carácter unidireccional. Las víctimas no se pueden defender y por eso lo determinamos como acoso escolar, porque es muy parecida a una situación de abuso. Esta se da en su mayoría en finales de la enseñanza básica, séptimo, octavo, y tiende a disminuir, aunque uno puede ver esto también en cohortes universitarios o en cohortes ciertos de enseñanza media, pero en general son de menor prevalencia. Perdón, Ah, disculpe, para acotar un poco, ¿usted se refiere como a esta violencia que hay dentro del mismo nivel de simetría? O sea, entre estudiantes. Cuando hablamos de acoso escolar, siempre nos vamos a referir a conductas entre pares. Violencia puede ser distintos actores del sistema escolar, hacia profesores, de profesores, entre estudiantes, pero cuando hablamos de acoso escolar o el famoso bullying, siempre se define o se caracteriza, ¿cierto?, como un fenómeno entre pares. Hay un tercer tipo de agresión, perdona, hay un tercer tipo de agresión que no está bien, no está tan claro si es que es un tipo más de agresión o es un subtipo de acoso, que es el famoso ciberacoso, que se define o se caracteriza por utilizar las tecnologías, teléfonos, plataformas, redes sociales como canal de agresión. Y no está tan claro si es que es un tipo de acoso o no, porque comparte atributos con el acoso, ya que es algo, se define como algo sistemático, como cierto alguien que no se puede defender, como una agresión que no termina, que es ilimitada, etcétera. Pero otros plantean que es tan único el fenómeno del ciberacoso a raíz de las mismas plataformas, perdón, o a raíz de la misma manifestación de las tecnologías, que debería ser un tipo de agresión en sí misma. Agredir a alguien a través de una red social no es lo mismo que agredir a alguien en una sala de clase. Y hay argumentos a favor y en contra de uno y el otro. Y el ciberacoso se estudia harto en adolescentes y también se estudia recientemente en universitarios. Y efectivamente, por ejemplo, en la pandemia nosotros hicimos estudios en población joven. En Chile, estudios nacionales, y efectivamente encontramos que hubo importantes niveles de ciberacoso y que estos se asociaron con altos niveles de depresión en población entre 15 y 19, 29 años a lo largo de nuestro territorio, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eso en general es la clasificación o la estructura que utilizamos nosotros para ordenar y después investigar este tipo de comportamientos. Entiendo. Y cuando, por ejemplo, lo llevamos al área un poco más asimétrica, se ha visto o se ha evidenciado violencia desde entidades, por ejemplo, cuando hablamos ya de la docencia universitaria, docentes, los mismos
tutores clínicos en algunos casos, por así decirlo, o donde uno hace la práctica. ¿Se ha visto también de eso? ¿Se ha podido como analizar desde ese punto de vista? Y mira, nosotros no tenemos estudios que vean específicamente la presencia de agresiones de parte de docentes universitarios o monitores o educadores en el contexto universitario, pero no creo que sean, cierto, inocuos a este tipo de comportamiento. No creo que no existe ese tipo de conductas tampoco en ese espacio, cierto, de aprendizaje, sobre todo cuando hay una instancia de poder, ¿no? Pero no tenemos estudios hoy día que nos puedan determinar esto. Ya que si pensamos, por ejemplo, en los estudios que hicimos en cortos juveniles de ciberacoso, las víctimas reportaban distintos tipos de agresores, desde miembros de su familia, docentes, compañeros o compañeras, o incluso gente en el espacio del trabajo. También lo reportaba como parte de agresiones, aunque también podía ser bidireccional. Nosotros estamos terminando un estudio de ciberacoso en profesores, donde los profesores fueron víctimas de ciberacoso por parte de los estudiantes en la pandemia. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que podemos encontrar distintos tipos de agresión, ya sea acoso o violencia o agresión en general, entre distintos actores del sistema escolar o espacios de enseñanza, como tú describes. Y la universidad en ese sentido no está exenta de esto. ¿Y cómo esto puede afectar la salud mental de una persona que se ve, quizás es muy obvia la pregunta, pero como llevándolo un poco más al plano más concreto? Hay muchos trabajos de hace mucho tiempo, ¿cierto?, de que evidencian que las víctimas de distintos tipos de conductas de agresión tienen consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De hecho, algunos plantean que la agresión o las distintas formas de agresión son, de hecho, un problema de seguridad pública y es un problema de salud. ¿Por qué? Porque impacta, ¿no? Impacta en tus atributos personales, impacta en tu vida, impacta en tus relaciones con otros, puede impactar en ciertos sintomatología y personas, ¿cierto?, que desarrollan algún tipo de trastorno del ánimo, para qué decirlo, con vincularlo con depresión, y en los casos más extremos hemos podido vincularlo incluso a ideación suicida o ya eventualmente jóvenes o adolescentes que han decidido quitarse la vida a raíz de lo mismo. Por lo tanto, no hay que excluirlo, ¿cierto? O hay que considerar esto como algo que puede decir, que puede afectar distintos dominios de tu vida. Y, por ejemplo, en concordancia también con nuestros espectadores, muchos son que ahora están trabajando, quizás muchos son padres, y quizás sería interesante preguntarle qué señales de alarma podría indicar que un estudiante está experimentando violencia en su entorno educativo y qué puede hacer la institución, sea universidad, colegio, qué herramientas hay disponibles. Es una súper buena pregunta, ¿cierto? Porque en general las personas que no lo están pasando bien en estos contextos escolares, universitarios y los datos nacionales que nosotros conocemos nos dicen que en general las personas que son víctimas no piden ayuda, obliga entonces a que el entorno esté más presente o que el entorno esté más atento a posibles señales. Señales van a ir de la mano con comportamientos erráticos, disminución importante del rendimiento, inasistencia, problemas en las evaluaciones, personas que se van a ver perturbadas, ¿cierto?, en su comportamiento normal en el hecho de este ámbito escolar. O otra manera de hacerlo es buscarlo más intencionadamente y tener y desarrollar sistemas de información, aplicar encuestas, entrevistar estudiantes o encuestar estudiantes. Nosotros el año pasado partimos un proyecto de investigación eh, eh, junto a la doctora Paula Ortiz en la del UNAP y nosotros como UDD, en donde empezamos a medir bienestar y salud mental en contextos universitarios. Creo que es un buen punto de inicio porque en el fondo te está mostrando una fotografía de estos algunos indicadores y con esa información las instituciones después pueden actuar. Si no tiene información, una institución es muy difícil que desarrolle planes de apoyo más focalizados o específicos. Entonces, son dos cosas. Una, estar atento a estos señales, ¿cierto? De cambio de comportamiento, por ejemplo, muy importante, pero lo otro es buscar información de los estudiantes que te permite identificar esto a tiempo. Y dentro de la misma línea, ¿qué estrategias pueden implementarse con la finalidad de poder prevenir la violencia en estos entornos educativos y promover una cultura un poco más respetuosa? En general, las experiencias que tenemos son de contextos escolares y en la universidad yo te diría que es un campo en construcción. De hecho, yo creo que uno ve recientemente la única gran transformación en este tema que uno ve, no sé si la única, pero yo creo que está mucho más atrás porque lo que uno ve en los contextos universitarios son el desarrollo de programas de bienestar y programas que están de a poco levantando este tema. Estas pausas saludables, por ejemplo, que han hecho algunas universidades, yo creo que son señales de eso, de un intento de hacerse cargo de esto. Pero la distancia es gigantesca en comparación con el mundo escolar.
ya que en ese contexto lo que se trabaja ya hace muchos años en el contexto anglosajones y algunas experiencias latinas o chilenas, muestra la importancia de combinar la prevención con la promoción. Entonces se hacen hartas actividades de carácter de prevención universal o de promoción y al mismo tiempo se van aumentando la intensidad y disminuyendo la cobertura de acciones más focalizadas con estudiantes que están, entre comillas, en riesgo. Aquellos requieren dispositivos de menor cobertura, básicamente grupos, ciertos objetivos más pequeños, talleres grupales con grupos de estudiantes, en donde también se trabajan estas acciones de, por ejemplo, habilidades socioemocionales, grupos de apoyo, habilidades comunicacionales, etcétera. Y siguiendo con esta lógica de prevención primaria, secundaria y terciaria, también se interviene ya después cuando el problema está manifiesto, con la víctima, con el victimario o con estudiantes que están en riesgo. Y ahí la aproximación es de mucha intensidad, habitualmente individual, focalizada, tutorías, trabajo en las casas, etcétera. No hay una sola forma de hacerlo, sino aquellos que trabajan en general, coexiste esta estructura tristamental de apoyo, ¿cierto?, en distintos niveles. Y por lo general, yo no sé, pero qué recursos hay disponibles quizás para que las personas puedan acercarse independiente del nivel de formación. ¿O qué ha sabido usted, qué se ha podido pesquisar disponible? Sí, mira, hoy día yo te diría que estamos contando una historia súper interesante post pandemia en esto, ya que primero el Ministerio por primera vez, Minedu por primera vez, ha generado una política pública de bienestar y convivencia escolar. Perdón. Lo cual es súper interesante porque en las primeras políticas de convivencia escolar en Chile nacen en el 2002, antes de eso no había nada, y hablaban de convivencia escolar. Y hemos ido mejorando y profundizando estas nomenclaturas. Hoy día hablamos de clima escolar, de cultura escolar, de 8 indicadores de calidad que hace la Agencia de Calidad del Sistema Escolar para hablar de otras dimensiones, ¿cierto?, socioafectivas de los estudiantes. Y es súper interesante cómo hemos ido avanzando en esa fotografía. Y hoy día, post pandemia, se habla de esta figura de bienestar y salud mental. Y en esta hay hartas universidades, entre ellos nosotros, que estamos trabajando con colegios, desarrollando metodologías que están inspiradas en lo que se llama multicomponente Whole School Approach, que está basado en este diseño que te digo yo, que básicamente es cómo se desarrollan actividades en distintos niveles con distintos grupos de estudiantes, con mayor o menor, perdona, cobertura o intensidad. Y ahí yo creo que hay información disponible del ministerio. Las universidades que están trabajando en esto también tienen en general información disponible. O en las redes sociales de nosotros, todo lo que se ha publicado en esto está liberado. Por lo tanto, uno podría acceder a esta información. Y Chile, al igual que países como Colombia, por ejemplo, en América Latina, son bien pioneros en esto y tienen harto que contar de experiencias de intervención con distintas metodologías. En gran parte, una percepción personal, siento que también el tema de hablar y poner el tema de la violencia como un punto para trabajar, igual es como sacar un poco los estigmas tradicionales que quizás hay, no tanto desde la escolaridad, porque eso del bullying se ve mucho, pero no está muy reconocido quizás el bullying o el ciberacoso desde los ambientes de formación universitaria o formación técnica profesional. Efectivamente, nos falta mucho trabajo ahí todavía. Yo diría que hay pocos investigadores que se están metiendo en el contexto universitario. Estamos haciendo algunos estudios. Nosotros hicimos este que te contaba en pandemia. Hay otra estudiante doctoral, Elizabeth Pardo, por ejemplo, que está haciendo todo un trabajo de su tesis doctoral específicamente de ciberacoso en universitario con su tutor que es Sidley Sousa de la Católica del Maule. Yo diría que han ido incipientes proyectos de medición de ciberacoso. Este proyecto que te contaba yo de bienestar con la doctora Paula Ortiz también va en esa misma línea. Yo creo que estamos empezando a relevar información en este contexto. No quiere decir que no pase. El punto es que claramente el atributo es distinto, porque la jerarquía, las relaciones, la manera que se agrupan los estudiantes no es la misma que una sala de clases de un colegio. Y también el rol de los profesores. Probablemente un profesor universitario se siente menos involucrado y menos responsable de estas dimensiones socioafectivas de sus estudiantes, por ejemplo. Por lo tanto, eso debe ser un gran desafío para las instituciones. Aunque yo llevo años en este tema y siempre veo el vaso más lleno que vacío. ¿Y qué es lo que veo lleno más que vacío en esta figura? Que hace una década la fotografía de hoy es bien promisoria, pensando que nuestras universidades hoy día hablan de estos temas. Yo cuando iba a la universidad, si tenía algún problema emocional, ahí está la puerta. Y punto, era problema tuyo, no era problema de la institución. Yo creo que hoy día, yo al menos yo leo un mensaje honesto de nuestras instituciones de querer entender más
y preocuparse más de qué está pasando esto. Ahora, claramente debe haber una complejidad de donde hay responsabilidades, seguro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de adultos. Claro, no es lo mismo intervenir con menores de edad que con adultos, ¿no? No solo en la manifestación del problema, sino en la corresponsabilidad de quien se hace cargo de esto, ¿no? Los apoderados. ¿Cuáles son los apoderados en las universidades, ¿no? Y qué figura tienen, qué rol tienen. Entonces, efectivamente, tú das un muy buen punto ahí, que estamos muy atrasados en esto, necesitamos más trabajo, necesitamos más estudio y empezar a pensar buenas prácticas. Y los centros de bienestar yo creo que son súper interesantes en las universidades porque están tratando de acercarse a responder a esto. Y cómo también se puede considerar quizás a las profesiones o a los demás, cómo también esto, porque muchas veces siento que lo que ocurre cuando hablamos de formación también muchas veces está relacionado, o sea, lo que es la violencia en la formación, a ciertos dogmas que tienen algunas carreras o ciertos conceptos de que prácticamente, yo lo puedo decir abiertamente desde medicina, que siempre se dice, por ejemplo, medicina es así, si no te gusta te vas, Claro. o no es para ti la carrera. Entonces, ¿cómo también se puede trabajar desde esa línea o en general? Porque no solamente medicina, hay otras carreras que también he escuchado, como arquitectura, derecho, que se Claro, ven escenarios derecho. muy similares. Es una súper buena observación y por lo tanto se tiene que ser una variable transversal a cualquier estudio de esta naturaleza. Y probablemente en esas facultades van a haber más barreras. Van a haber más resistencia, ¿cierto? Sobre todo cuando uno quiere generar procesos de cambio en organizaciones educativas, y esto tanto escolares como universitarias, la gente que investiga cambio en educación, ¿cierto? Siempre plantea la importancia de que esto haga sentido. Y si yo estoy en un contexto donde histórica y culturalmente malas relaciones o malos tratos o una manera de relacionarse con los estudiantes se ha hecho así toda la vida, va a generar más resistencia y va a ser mucho más difícil que haga sentido. Y ahí creo que yo son muy importantes las políticas. Son muy importantes, ¿cierto?, los protocolos que desarrollan las universidades, en donde no hay que confundir la exigencia con el maltrato. No hay que confundir, ¿cierto?, el ser un buen alumno con, ¿cierto?, abusar o abusar del poder que tiene uno como profesor o profesora. Y ahí probablemente quien tiene el primer llamado son a las universidades a tener protocolos y tener ciertas políticas transversales para todo. ¿Para qué decir, por ejemplo, temas de agresiones sexuales? Que es un temazo que hoy día uno ve cada vez. Las universidades están tratando de generar protocolos, generar mecanismos y hacerse responsables de eso, adelantarse, prevenirlo y una vez que se hay sospecha, generar todo un mecanismo, ¿cierto? De detección, de búsqueda de información, de después de sanciones si corresponde, de proteger a todos, tanto la víctima como victimario, porque también pueden haber falsas denuncias. O sea, hay que pensar en un sistema, a mi juicio, no solo en la víctima, sino un sistema en donde la seguridad y el bienestar los involucre a todos y a todas. Entonces, pero es una buena observación la que tú haces. Carreras que validen esto quizás porque lo han hecho siempre así, probablemente va a haber más resistencia. Entonces ahí las políticas son más importantes que nunca, entonces. Claro, porque ocurre una suerte de que, por ejemplo, en los colegios, más que nada respecta a lo que puede hacer el colegio, no hay una mayor influencia externa, de más que nada de profesores que van a estar trabajando directamente con los estudiantes. Pero, por ejemplo, cuando estamos en universidades, ahí tenemos futuros profesionales y esos futuros profesionales que ingresan como a estos rubros o a estos grupos de diferentes carreras, se da otro contexto interno. Sí, sí, de todas maneras. Pero las leyes son muy importantes. No olvidemos que el primer caso de uno de los primeros casos de acoso escolar en Chile se judicializó porque el año 2007, el famoso caso de Pitia Harry, se judicializó porque el colegio encontró que era un juego de niños. Y esto era una agresión física a un estudiante de séptimo básico que después los compañeros de curso subían a internet. Hoy día un colegio, si llegara a decir o a pensar que esto es un juego de niños, hay sanciones, hay leyes, hay políticas que están detrás de eso que hoy día en realidad ha hecho, y yo creo que en una década, y es súper interesante porque en los colegios ha pasado un poquito más de una década para ver estos cambios. Es fascinante. En donde ya creo yo es menos probable que alguien encuentre que esto sea un juego de niños. Por eso, en ese contexto universitario, las políticas yo creo que son muy importantes. Don Jorge, lo vamos a invitar a una breve pausa comercial y volvemos. Súper. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.